Este es el informativo católico. Alerta, programa Opiniones del Informativo Católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. La segunda fase del sínodo sobre la sinodalidad comenzará con una vigilia penitencial. ¿Serán penitencias sinceras o solo simulación? ¿O serán momentos para hacer sentir culpables a los que no están de acuerdo con Bergoglio? Cualquiera de las tres, ¿no? La oficina de prensa del Vaticano ha publicado los detalles de todos los miembros votantes del sínodo, junto con un evento de confesión para pedir perdón por los pecados contra la sinodalidad. Hágame el favor, se inventaron otro pecado. Ahora quien no está de acuerdo con la sinodalidad es un pecador terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ahora, y también que no estás de acuerdo con Bergoglio, es pecado mortal y se condena a uno. Qué creatividad tan impresionante la de los publicistas vaticanos, ¿no? La oficina de prensa del Vaticano publicó detalles del próximo sínodo sobre la sinodalidad que comenzará a finales de septiembre, con la lista completa de participantes permaneciendo prácticamente sin cambios, mientras que se han agregado nuevos eventos al programa del mes. Solo tengo una pregunta que la hago todos los años por esta época. ¿Quién financia los tiquetes aéreos y la estadía de toda esa cantidad de gente que va a esas reuniones sinodales? ¿Quién financia eso? ¿Ah? ¿No se dan cuenta la cantidad de CO2 que ocasionan al planeta y que ustedes mismos critican para asistir a unas reuniones donde van a hablar de eso? Es la incoherencia más grande que puede existir, ¿no? En una conferencia de prensa realizada el 16 de septiembre, es decir, ayer, los dirigentes del sínodo sobre la sinodalidad dieron a conocer los detalles clave de la segunda sesión del sínodo, que comenzará en Roma el 30 de septiembre. Los cardenales Mario Grech, secretario general de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, general, y Jean-Claude Hollerich, relator general del sínodo sobre la sinodalidad, se unieron a los funcionarios del sínodo y del dicasterio para la comunicación, para delinear las reglas, los miembros, la metodología y el calendario del sínodo. Escogen quién puede ir y todos tienen que ser básicamente bergoglianos. Así que es el sínodo satánico de la sinodalidad y además amarrado por los bergoglianos. Las decisiones atadas, amarradas, aseguradas de esa manera, como el peor de los dictadores comunistas, ¿no? Mucho es similar a la sesión de 2023 del sínodo sobre la sinodalidad en el Vaticano, aunque se han realizado algunas variaciones en el calendario y en el personal que asiste a las reuniones. Este evento culmina el proceso plurianual que comenzó en 2021. Se espera que las reuniones conduzcan a un documento final emanado y firmado por Bergoglio, aprobado por él, obviamente. Si no, no lo firma. Retiro preliminar y servicio de arrepentimiento me da muchísima risa, porque si para ellos no existe el pecado y los 10 mandamientos son rígidos, ¿de qué se van a arrepentir? Esto será del 30 de septiembre y el 1 de octubre, 2 días seguidos, ¿no? Lunes y martes, dentro de 15 días. El sínodo comenzará el lunes 30 de septiembre y todos los participantes estarán en un retiro de 2 días. El año pasado el retiro se celebró en sacro profano, pero este año se llevará a cabo en el Vaticano.
El retiro, que se llevará a cabo mayoritariamente en privado, solo algunas secciones del mismo serán transmitidas en vivo por los portales de noticias del Vaticano. Nuevamente será dirigido por el sacerdote Timothy Ratcliffe, de la Orden de los Predicadores, un dominico inglés de 79 años, conocido por su promoción de la ideología LGBTQ y la contradicción con las enseñanzas de la Iglesia sobre el tema. Un retiro dirigido por un apóstata y hereje, para decirlo con claridad. También, como el año pasado, Ratcliffe estará acompañado por la abadesa benedictina italiana, la madre María Ignacia Angelini, y ambos continuarán actuando durante todo el mes como asistentes espirituales, entre comillas, del sínodo. Un sínodo que no tiene a Dios, un sínodo que no es espiritual, es espiritualista, que es diferente, ¿no? Asistentes espirituales, 2 herejes, 2 apóstatas, de todo el sínodo. ¿Qué resultados pueden haber? Como novedad de este año se celebrará la que han llamado Vigilia Penitencial, la tarde del 1 de octubre, en la Basílica de San Pedro. La vigilia, presidida por Bergoglio, que no se arrepiente de nada, escuchará los testimonios de 3 personas que han sufrido el pecado de los abusos, el pecado de la guerra, el pecado de la indiferencia ante el drama del creciente fenómeno de las migraciones en todo el mundo. Y eso lo publicarán todos los grandes medios de comunicación para hacer un proceso de ablandamiento de los espíritus de la gente, que va a quedar posesa escuchando eso, ¿sí? Con miras a que nadie rechace las decisiones que va a tomar el satánico sínodo de la sinodalidad. Después de esto se realizará la confesión de algunos pecados. Ojo a esto, la confesión de algunos pecados, como si no hubiera que confesarlos todos. Y seguramente no se tendrá en cuenta para esas confesiones los 10 mandamientos. ¿Sí? Eso lo anunció el Vaticano. Después de esto se realizará la confesión de algunos pecados, ¿no? Y entonces le van a preguntar, ¿usted no está de acuerdo con la gente LGBTI? Está en pecado grave. ¿Usted no está de acuerdo con el rito amazónico? Usted está en pecado. ¿Usted no está de acuerdo con la sinodalidad? Usted está en pecado. ¿Usted no está de acuerdo con que todas las religiones son un solo camino para llegar a Dios? Son un mismo camino. Usted está en pecado. Confesiones de algunos pecados, anunció el Vaticano, aunque no dio detalles precisos sobre cómo se desarrollará el evento. Son confesiones falsas porque las hacen obispos, si es que a los obispos las quieren hacer, ¿no? Y sacerdotes bergoglianos. Y no vale absolutamente nada lo que ellos hacen. Y mucho menos si son confesiones dirigidas a un objetivo, si son confesiones manipuladas ideológicamente. O sea, qué barbaridad el trato al sacramento de la confesión, ¿no? También podría haber una forma de absolución general, ¿no? Yo creo que es más práctico, más cómodo para todos que hagan eso, ¿no? Porque la comunidad reina entre todos estos, como diría mi amigo José Sarmiento, entre todos estos vagabundos. No se trata de denunciar el pecado de los demás, sino de reconocerse miembro de aquellos que por omisión o por acción se convierten en causa de sufrimiento y responsables del mal infligido a inocentes e indefensos, escribe el Vaticano. Así que no se extrañe usted que la próxima vez que vaya a confesarse en una parroquia, el párroco le pregunte, ¿usted qué opina de las migraciones?
¿Usted está de acuerdo con eso o no? Si dice que no está de acuerdo, no le va a dar la absolución. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice el Papa Francisco? Si no está de acuerdo, no le dan la absolución. Ya pasó en Buga, pasa en la Basílica de Buga todo el tiempo. ¿No? Aquí en Colombia. Esas son las confesiones. Un sacramento de la confesión absolutamente desvirtuado, prostituido, lleno de engaños. Y ahí sí buscarán hacer sentir culpable a la gente que ni siquiera conoce el mar de lo que sucede con las migraciones, donde muere tanta gente que son patrocinadas en el Mediterráneo por Bergoglio, y todo el dinero que recibe, y las barcas que son propiedad por terceras personas de la Conferencia Episcopal Italiana. No sé, entonces, quien exprese la petición de perdón lo hará en nombre de todos los bautizados. Ojo a esto, ojo a esto. Los pecados que se confesarán en particular incluyen pecados contra la paz. Entonces a todos nos señalan de promover el odio y de estar contra la paz, porque decimos la verdad. Pecado contra la creación, contra las poblaciones indígenas, contra los migrantes. Pecado de abuso generalizado. Pecado contra la mujer, la familia y la juventud. ¿Y por qué no contra los hombres? Un sesgo feminista horrible. Pecado de usar la doctrina como piedras para lanzar. Pecado contra la pobreza. Pecado contra la sinodalidad. Falta de escucha, comunión y participación de todos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nuevos pecados que se ha inventado Bergoglio. Falta el que tiene que ver con la salud, ¿no? Ahí. 9. Y el 10º será el rechazo a Bergoglio, un pecado gravísimo. Nuevo decálogo del Vaticano. Lo repito. Borran la ley de Dios y hay nuevo decálogo en el Vaticano. Noticia extraordinaria, ¿no? Noticia extraordinaria, último momento. Es pecado rechazar a Bergoglio. Es pecado el temita aquel de la salud del 2019. Si no se aplicó cierta vaina, cierta cosa. Pecado contra la sinodalidad. No querer escuchar, no estar en comunión y no participar en la sinodalidad. Pecado contra la pobreza. ¿Sí? Pecado de usar la doctrina como piedras para lanzar. Pecado contra la mujer, la familia y la juventud. Pecado de abuso. En general, no dice qué tipo de abusos. Pecado contra la creación, contra las poblaciones indígenas y contra los migrantes. Pecado contra la paz y pecados contra la paz. El nuevo decálogo, ahí están los 10, el nuevo decálogo bergogliano. Ya, con la sinodalidad, la ley de Dios, los 10 mandamientos, y estos son el nuevo decálogo que propone y proclama Bergoglio desde ya. Está cambiando los 10 mandamientos. ¿No? Muy claro está. Después de la confesión, entre comillas, Bergoglio hará una petición de perdón a Dios y a los hermanos de toda la humanidad en nombre de todos los fieles. Tenemos que pedir perdón hasta de lo que pasó antes de haber nacido. ¡Qué ridiculez! ¡Qué ridiculez! El 2 de octubre y el 27 de octubre, reuniones sinodales. Las reuniones del sínodo comenzarán en serio el miércoles 2 de octubre y a partir de ahí el programa diario de reuniones comenzará 6 días a la semana con sesiones de mañana y tarde, es decir, van a descansar solo el domingo. Con el Instrumentum Laboris, el documento de trabajo para el sínodo de octubre de 2024, publicado a principios de este año,
Los participantes del sínodo se centrarán en ello en sus reuniones a lo largo del mes de octubre. Los temas del documento de trabajo incluyen llamados a la acción para reorganizar el gobierno de la Iglesia y la toma de decisiones para involucrar a los laicos en un estilo más sinodal, aunque técnicamente no se anuncia que el diaconado femenino sea parte de las reuniones del Sínodo de octubre de 2024, el documento se hace eco de los llamados que muchos supuestamente hicieron para el diaconado femenino y también pide que las mujeres ocupen puestos más altos de gobierno y autoridad dentro de la Iglesia. Las reuniones diarias a lo largo de las semanas se dividirán en 5 secciones o módulos clave, todos compuestos por sesiones de asamblea plenaria o congregaciones generales, con otros círculos menores. Cada uno de los primeros 4 módulos seguirá el siguiente orden general y durará varios días. Se celebrará una misa en el Vaticano, por supuesto son misas inválidas, porque no son de la Iglesia una Santa Católica Apostólica, sino de la Iglesia sinodal, pro-LGBTI, masónica, comunista, ecologista, pachamámica, etc. Trasladándose al aula Pablo VI, tendrá lugar una intervención sobre el tema del módulo específico a cargo del relator general, el cardenal Hollerich. Los participantes se dividirán en 2 grupos de discusión, seguidos de 2 debates en círculos menores. Todos los participantes pronunciarán breves discursos ante la asamblea en cada etapa de los debates. ¿Dejarán hablar al cardenal Miller? Vamos a ver. Después de las 2 primeras discusiones del círculo menor, habrá 3 reuniones más de la congregación general para escuchar y discutir los resultados de las reuniones del círculo menor. Posteriormente, los grupos de los círculos menores se reunirán nuevamente para elaborar el informe del grupo que, una vez aprobado, será entregado a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. El módulo final tiene como objetivo discutir, modificar y aprobar el documento final del sínodo, que está siendo trabajado por una comisión especial a lo largo de las reuniones. Los participantes cantarán el Te Deum, que tanto le gusta a los masones, el 26 de octubre y cerrarán el evento el domingo 28 de octubre con una misa papal en la Basílica de San Pedro. Si bien el sínodo de 2023 comenzó con un evento ecuménico de oración, este año habrá una reunión similar el 11 de octubre. La fecha es deliberada, ya que es el 62 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y casi 60 años desde la publicación del decreto sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio. ¿Esto por qué lo hacen el 11 de octubre? Para hacer creer al mundo de que simplemente están cumpliendo el Vaticano II y lo que dicen esos documentos. Pero así no es. Esto es una burda manipulación del Vaticano II y del decreto Unitatis Redintegratio. Es una manipulación, como todo lo que hace Bergoglio. Todo fríamente calculado, ¿no? Esa vigilia de oración ecuménica se celebrará en la Plaza de los Protomártires, donde, según detalla la prensa vaticana, fue martirizado San Pedro, según el testimonio de la tradición. Y lo que quieren es volver a martirizar a San Pedro. Claro, haciendo esto allí, y de paso, es una ceremonia pagana, tal vez el primer evento ecuménico que se celebra dentro del Vaticano, profanando el Vaticano nuevamente. La mayor parte del sínodo se celebrará
a puerta cerrada, como hacen los masones, tanto para el público como para la prensa. Se celebrarán conferencias de prensa y ruedas de prensa casi a diario, con todo manipulado, y se facilitarán algunos documentos a la prensa del Vaticano. Pero la información será vigilada de cerca por el Comité Especial de Información del Sínodo, porque a Bergoglio no le sirve para nada, detesta el dicasterio de las comunicaciones. El año pasado se especuló mucho sobre el rumorado secreto pontificio que se había ordenado a los participantes del sínodo. Aunque esto supuestamente no sucedió, se ordenó a los participantes que guardaran secreto, pero sin el peso del secreto pontificio. Pero el que hable lo echan de la secta sinodal. Esto sigue siendo así este año, con reglas que establecen que los participantes deben mantener en secreto todo lo que ellos y otros digan en sesiones privadas. En declaraciones a la prensa, el doctor Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, explicó que esto se debe a que se quiere proteger el libre discernimiento de todos y reducir el ruido en el que vivimos siempre. Es una manera que puede permitir al mundo detenerse, escuchar y tratar de comprenderse. Es una manipulación global. En cuanto a la elaboración del informe final, será responsabilidad de una comisión de participantes del sínodo, 7 elegidos por los miembros y 3 elegidos por Bergoglio, junto con algunos miembros de la dirección del sínodo. Todavía no se sabe si el informe se dará a conocer mediante una conferencia de prensa al final del sínodo, como el año pasado, o si surgirá una vez concluidos los eventos del mes. Según la Oficina de Prensa del Vaticano, el sínodo cuenta con 368 miembros con derecho a voto, de los cuales aproximadamente 272 son obispos y 96 no obispos. Otros participantes, entre comillas, que no tienen derecho a voto incluyen 70 expertos, junto con delegados ecuménicos e invitados especiales. En comparación con el año pasado, solo hay 26 cambios. Desde Estados Unidos, el arzobispo de Baltimore, William Lori, reemplazará al anciano cardenal Timothy Dolan. Mientras tanto, las elecciones personales de Bergoglio para el sínodo siguen siendo en gran medida las mismas, aunque figuras controvertidas como el cardenal Francesco Coco Palmerio se unirán a otras figuras igualmente controvertidas ya seleccionadas personalmente por Francisco, incluidos los cardenales Blake Kupich, Joseph de Kissel, Wilton Gregory, Robert McElroy y el padre James Martin, sacerdote jesuita. Pero también hace la selección personal de Bergoglio Monseñor Rolando José Álvarez, obispo exiliado de Matagalpa, Nicaragua, quien vive en el Vaticano desde principios de este año, después de ser expulsado del país por la satánica dictadura comunista de Ortega Murillo. Bien, hay un refrán entre las personas gourmet, entre los chefs, ¿no? Y los que son gourmet, y es que por el postre se conoce cómo va a ser el plato fuerte. El postre es la herejía en Colombia. El postre es la herejía de hace 4 o 5 días en Singapur.